y usted tiene 3 segundos para darse cuenta. Yo no he podido entender en investigaciones que se han hecho por qué ese tanto de los yo soy ingeniero electricista y una de las misiones de un ingeniero es evitar que caiga un rayo en un edificio. Usted tiene 3 segundos y lo más increíble es, vienen videos en internet, antes de caer el rayo el cerebro te tumba. Usted pierde, no sé, pierde la noción y se va al suelo sin querer y ¡pah! Cae el rayo. Otra es, cuando usted tiene demasiada fortaleza física, usted siente que se marea y no le hace caso, el rayo le cae a usted. Miren el video de Carepa Gaviria, del Nacional, que se encuentra, están. Miren que los compañeros que estaban al lado se movieron así, en ese instante que antes de caer el rayo, el pelado, ¡pah!, le cayó el rayo y no se vio la chispa siquiera. La chispa del rayo no debe, se ve cuando el tipo cae, porque cometió un error muy grave, lo pagó con la vida. Fue a entrenar y se le olvidó quitarse las cadenitas de oro y los anillos. Y resulta que lo que más atrae los rayos son el oro. Por eso no en vano cuando dicen, hay gente experta en eso, usted está pendiente en un aguacero bien bravo y se pillan en el campo, se pillan donde cae un rayo y van allá y claro, hay oro o cobre mínimo, hay un tesoro. ¿Cómo dice usted? ¿Por qué me dejan en los aviones usar los teléfonos celulares? No, pues que el celular no le dejan usar un avión por una razón muy sencilla y es que los celulares estaban con banda de alta frecuencia, ¿se dan cuenta? O sea, ondas de alta frecuencia y las comunicaciones y todo el sistema electrónico de un avión es computarizado. Entonces trabaja con banda de alta frecuencia. Entonces, si usted está de malas, puede interferir la comunicación del avión, tumba el avión. Y eso es mala educación, pelado. Ya voy a explicar por qué no. Alguna vez, no, pues a mí me toca viajar cada 8 días, ya no, a Montería, a una clase por allá un fin de semana. Y un señor, no falta, le dice el piloto, este avión está tarde, le echan a uno el carretazo. Y el señor sacó el celular y se puso a hablar por celular. Llegó el otro pasajero y le dijo, guarde el celular. Y el señor no quiso, o sea, se enojó. El avión igual arrancó. Por ahí no bueno, la zapata le dijo, guarde el celular. No, tuvieron que devolver el avión, aterrizar el avión y llegar a la policía. Y en esa sí me dio susto porque eso dicen que no afecta para nada. Pero yo sentí que cuando el avión estaba subiendo empezó a letear así como todo raro. Sí, se empezó a mover, a uno no le dice nada. Me demoró ustedes porque los aviones tienen unas alertas y se le disparó una de ellas. Esos aviones no son muy grandes, se caen 40 personas. Pues está uno aquí, uno ve el piloto allá. O sea, eso no tiene la protección de los aviones después del septiembre 11 o algo así. Entonces se le dispara la alerta al avión y dice, ¿qué les está pasando? Mira, porque el señor estaba llamando un celular. Es las ondas que se interfieren. De hecho, eso se presenta mucho. Yo lo he hecho en clase. Coja un celular o 2 celulares, póngalos de almohadón a los lados y los prendidos toda la noche. Usted sueña pura porquería. O sea, no sabe qué sueña, pero usted duerme muy mal. Y es porque el cerebro de ustedes y el mío funciona con puros campos electromagnéticos. Entonces, esas benditas ondas interfieren sobre el campo de uno y uno no razona ni adecuadamente o pasas muy mal al otro día. Eso no falla. Tiene Air 2 o con uno, pero es que le dan, no hagan eso, el celular tiene que se la mantiene ahí al lado. La alarma y al lado. Con razón usted razona muy bien. Aunque el rector me dice que con usted no me puedo meter ni hablar todas estas bobadas, pues yo le decía al rector, es que yo no tengo niños de primaria, yo tengo puros hombres y mujeres grandes, que yo sepa. O sea, yo vengo peleando con ellas de enero. Pero esos, no sé. Hay unas cosas, pues hay unas cosas, inclusive, bueno, peleando no, y no que no estamos de acuerdo en cosas. El señor es muy buen rector, lo mismo que Margarita, tenemos diferencias de concepto. Con la verdad, usted siempre verá al otro como. Hay una cosa, pues que uno no la debe decir, pero yo no sé si a ustedes les pasará, les ha pasado porque está muy pelado, está uno dormido y uno siente como que alguien lo ahorca. Eso se llama trastorno del sueño. Parálisis. Cosas, unos videos que yo he visto que eso no está en trastorno del sueño. Y yo lo sufría permanentemente hasta que coloqué la banda Wi-Fi exactamente en la alcoba mía. Ahí el computadorcito,
el wifi ahí y a Dios que nunca en la vida volví a sentir eso. Como yo soy tan perceptivo y consulto en internet, puede ser trastorno del sueño, es decir, que usted duerme mal y siente que intentar levantarte y el cerebro no es capaz de dar la orden eléctrica para que usted se mueva. Uy, debe ser horrible, la gente, uno no es capaz de levantarse, pero estar ahí. Y hay otras que son fenómenos muy raros, llámelo electrostáticos o eléctricos o espantos, que de cierta manera, sí, miren el video, yo miré varios videos en internet, uy, le filmaron, se colocó una filmación y él sufría de eso. Y se vio cuando se abrió la puerta, entraron, le subieron la cobija y esa cosa se acostó al lado de él. El tipo empezó a chapalear, al rato se levantó y obviamente antes de levantarse algo de esas cosas salió, abrió la puerta y se fue. Y era como una sombra. Entonces hay cosas que usted puede explicar y hay otras que no. Supongamos que existen ese tipo de espantos. Ese tipo de espantos tienen que trabajar con puro electromagnetismo y trabajan con ondas de alta frecuencia. Eso se llama como. Eso no se niega, hermano. Energía. Entonces digo, mire que tan cierto es lo de los aviones. Si usted tiene ese tipo de energías ahí en la casa, que usted dice electrostática, que yo digo un espanto, y eso te afecta a vos, entonces usted puede colocar otra onda. Claro, yo tengo una onda hacia arriba que le coloco, una onda hacia abajo y la suma que me da. Es que la cultura de nosotros lo llama espantos, pero es que son cosas que uno no conoce, y a lo que no conoce, por lo menos usted tiene que empezar a mirar de cómo desarrolló la física, todo o sea, lo que tiene la misma energía que el que está dormido. Eso me parece muy raro y lo he dicho a muchos estudiantes y persona adulta. Me pasa esto, yo hace esto, hombre. Colocar el generador de wifi de tu casa o simplemente mantenga el celular prendido encima del escritorio o no demasiado cerca, uno duerme ahí, está un nocherito. Coloque el celular ahí y usted no vuelve a sentir nada raro. ¿Por qué? Y ahí para arriba habría que hacer una buena investigación. Pero si es un ente, pues como energía, electricidad, lo que sea, pues, ¿cómo hace para mover masa? Pues como para presionar esa masa. Es que él no te presiona, no te toca un solo pelo. Él lo que hace es meterte, influir sobre el campo cerebral de uno. Es decir, si yo influyo sobre el campo cerebral de uno y el cerebro es el que manda las órdenes, no es lo lógico. Si el cerebro es el que manda las órdenes a través de una señal eléctrica, ese campo que hay ahí, llámelo espanto como quiera, bloquea las señales cerebrales y usted siente una presión y la presión es otra cosa que usted no puede mover. Alguien se fractura una mano, un pie, aquí. ¿Sí o no? Que usted cuando le quitan el yeso, usted intenta caminar y se va al suelo porque al cerebro se le olvidó caminar. Entonces tiene que volver a empezar. Entonces esa cosa afecta a su cerebro y le impide mandar la señal. Uy, es que me va a salir el espanto y me va a comer. No, te tienes que atacar de alguna manera y es que desde el cerebro, las señales eléctricas que se generan. Entonces cuando uno llega y eso empieza que se da un hueco y la acción eso que... No, pero ya se está violentando el principio de la vida. Lo que pasa es que el cerebro tiene un mecanismo de defensa. Usted está muy niño, espere que toquen los 30 que uno está dormido y a veces una mala posición. Usted está muy pelados y su nasolaringe está totalmente despejada. Pues en la medida que usted va creciendo se desarrolla el cuerpo y esto empieza a empujar hacia adentro. Por eso los pelados que sufren rinitis y no sé, que sufren mucho en la adultez. ¿Por qué? Esta vaina empieza a cerrarse. Entonces uno se ahoga a medianoche y el mecanismo de defensa es despertar violentamente y el cerebro te da esa sensación, porque el cerebro no le puede decir, hey, despiértese, no, él tiene que dar un mecanismo y es una sensación de vacío, otra sensación de ahogo o un brinco, que eso es muy malo. Y eso es un pero esos brincos no deben ser muy seguidos, ojo. Pero tú también es que tiene el sueño muy pesado, ¿no? No, cuando usted sufre un brinco y siente algo que no debe ser, muchas veces debe estar al médico para que lo mande un neurólogo porque significa problemas neurológicos graves. Eso es la cuota inicial del mal de Parkinson. Por eso te estoy diciendo, esos estados neurológicos, el cerebro no puede, o el que usted puede poner la mano así y tener dominio, pero si la mano empieza después de ciertos minutos a vibrar, no hay problema. Usted colocó la mano y la mano de entrada está vibrando, a la edad de ustedes,
Allá rápido, no es neurólogo, hermano. Bueno, porque despierta sudando. Usted despierta sudando porque tiene mucho calor. No. Vea, pelado, lo que pasa es que el clima de ahora está loco. Sí. El cuerpo se termorregula y usted, depende de donde viva. Generalmente, ustedes, hay personas que son muy violentas y otras que son calenturientas, se llama. No son calenturientos, no calientes, eso es otra cosa. Lo ideal, muchachos, para que duerman bien, yo no le creía al médico, cogen una almohadita, hermano, colocan una almohadita entre todos los dos pies, aquí en el centro, sea hombre o mujer, y duerman de lado. Y fíjense que la posición de la almohada sea lo más recta posible. Ustedes, yo sé que la mayoría caen como piedras y como cayeron a quedar, pero duerman bien, porque el cuerpo te la cobra. ¿Qué significa? Que con el tiempo usted duerme demasiado torcido y esta parte de aquí se va engrosando. Se engrosa, ¿pero por qué? Claro, ¿qué pasa cuando usted hace ejercicio? Se forma ¿qué? Músculo, se le forma el músculo y usted de los que empieza a doler mucho de la cervical. Quienes más sufren de eso son las mujeres, siempre. Sí, a las mujeres les toca muy duro, claro. ¿Por qué? Eso lo deben saber de educación física y ergonomía. A mí me encanta la biofísica por los senos. Los senos se crean un desequilibrio muy complicado en las mujeres. Noten que los hombres, la posición de los hombres de la columna técnicamente debería ser así, un semiarco hacia adentro. Y usted se toca aquí, usted se siente en semiarco. En las damas, ese semiarco, por culpa de este peso, y si son como las niñas adolescentes, cuando les salen los senos les da una pena y uno las ve así. Pero sí, pues ya es formación. Entonces este arco... Despegan. se habla mucho que no les da pena. Entonces este arco se vuelve así y es muy doloroso. El amor es unas tesas porque les toca cargarlo. A usted no nos carga una mujer. Cuando la cierran, unas tesas, hermano, el diseño de una mujer es único. Y así somos tan malagradecidos con las hermanas y las mamás de nosotros. ¿Cómo? No, la columna de todas las personas debe aguantar grados, nada. Más o menos entre 8 y 10 grados. No sé cómo lo llaman, cómo lo clasifican los médicos. Eso significa un pequeño cervical. 8 o 10 grados, una cosita así. Para que tengan idea, esto es 45, esto es 22, esto es 12, esto es 6, 8. Más o menos esto es lo que vos tenés de poder desviar. ¿Qué significa desviarse? Que hay personas que andan muy rectas y hay otros que andan así, entonces te permiten hasta 8 o 12 para que el centro de gravedad siempre dé a los pies. Y eso ocurre mucho. Es que el error que cometen como papá o mamá es muy grave. No, por favor, cuando tengan un muchachito, no monten en ese caminador que el niño para arriba y para abajo. Entonces el niño está haciendo esto, va. Por lo menos que vos garanticas y ya le estás fabricando un futuro buen futbolista. No falla. Pero resulta que el niño empieza a jugar con el piecito para adelante y para atrás, entonces ahí es donde queda el pie chapín, para los lados. O peor, queda así. Note que cuando usted gasta este calzado, si lo gasta demasiado para este lado, significa que usted tiene los pies demasiado abiertos. Y eso crea un cansancio horrible. O el otro, nosotros que gastan el pie hacia dónde, hacia adentro. Entonces, esos son los que andan como chapines, rodillijuntos para apartados. Eso también. Todo, claro. Por ejemplo, a los hombres cuando les toque el ejército el próximo año, es lo mismo que revisa el médico. El médico se revisa que vos te dice, te pide que te pares. Cuando que se pare naturalmente. Cuando usted se para naturalmente, usted tiene que hacer los dos piecitos. No así, ahí ya tiene un problema, no así, ya tiene un problema grande. Tiene que ser el angulito que te acabé de decir, un semiángulo, y ese semiángulo que usted hace ahí es el mismo semiángulo que tiene la columna. ¿Se acuerda cuando le expliqué física? En la parte de cuando uno va por una glorieta, uno agacha la cabeza para que el bus no se voltee. No, sí. El bus empieza así y uno voltea la cabeza por el otro lado. Y el ángulo que forma con la cabeza es el ángulo que está describiendo la curva, igual es el de los pies. Uno me da cuenta. Pura biofísica.
Eso es no, eso se hace por instinto de conservación. Y eso, niños, eso es lo que tiene que olvidar un astronauta. Un astronauta tiene que olvidar, para eso hace tanto ejercicio. Los que estudian, o los que los preparan para eso, tienen que olvidar que existe el arriba y el abajo. Porque cuando usted está ahí arriba, ¿qué es el arriba? ¿Qué es el abajo? No existe. Entonces, creo que el curso de astronauta es horrible porque los primeros días lo meten en una licuadora. Hasta que vomite y vomite y vomite. Al último el cerebro se acostumbra y ya no vomita más. Yo nunca le recomiendo un crucero. Alguna vez fue un crucero de 2 días, desde que me monté hasta que me bajé, vomité. Ese señor me miraba, era verde, uno sí se pone verde de verdad. No, ¿qué? Y yo, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Ese ir a Capurganá y montar en las lanchitas, no lo hago. Eso es horrible. ¿Cuántas es aguantan de ¿Cuántas qué? fuerzas G? Ah, fuerzas G. El ser humano está en capacidad de aguantar normalmente 2.5. 3G, a las 4G se le salen los ojos y a las 5G se le sale todo el cuerpo. ¿Y las negativas? ¿Ah? Las negativas. ¿Qué negativas? Es decir, lo mismo, lo que pasa es 5G, yo aguanto hasta 5, los cohetes aguantan 4. Por eso un astronauta no puede tener ninguna cortadita, ni una caries, porque por ahí se desangra por presión. Esa es la G positiva, y la G negativa es cuando usted está bajando. Sí, lo mismo. Eso. Está saliendo ahorita que los docentes que entran a morir que se vuelven energía. Mijo, si yo supiera, no, uno estudia, uno intuye. Pregúntele a Dios, Dios sabrá. ¿Qué es Dios? Lo que uno sabe. No, hay indicios, con todo el respeto de la religión. Entonces, si yo he leído y estudiado todo eso, uno ve características muy especiales, pero hay cosas que uno no puede explicar, y hay entes o cosas, energías, llámalo como quiera, que te pueden molestar en tu casa. Pregúntele a una ouija. Bueno, sigamos con esto. Entonces, ¿por qué dicen que los árboles atraen los rayos? Claro, se llama efecto de puntas. ¿Cuál es el efecto de puntas? Si aquí hay un árbol, Lo mismo que juega con el gato, ¿no? exactamente, todas las cargas positivas están arriba, porque la Tierra es carga ¿qué? Negativa, entonces es medio más seguro para un rayo. Por ejemplo, usted quiere que caiga un rayo en su casa, ya saben lo del celular. Pues lo otro yo lo hice. Eso no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Háganlo y verá que les cae. No pasa, o le subo el rayo, no, está en la casa. Es fácil, coloque un anillito, algún pedacitico de oro ahí, un anillo de oro. Coloque una cuerda a tierra y el rayo le cae, no para la casa, nada, el susto es del berraco. Espectacular, pero si cae no pasa nada porque está a tierra. Si pasaría, si usted coloca, ahí sí apague eso. Ahí sí pasaría.